Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. En este episodio pues tenemos de pronto un invitado no tan convencional, no ese invitado que uno dice, pues madre, ya se cambió su vida, sino que justamente en este momento se encuentra en una circunstancia que es bien interesante porque se lo he dicho mucho a él, como que no le veía como valor a de pronto estar aquí y contarnos un poquito de lo que está haciendo en estos momentos, pero yo decía, es que cuánta gente se encuentra en ese proceso de transición entre lo convencional o lo tradicional y lo que nosotros conocemos como innovador, ¿no? Entonces, nada, sin más preámbulos, voy a dejar a que la gente ya te vea, Mario. Bienvenido a Charla Legal. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti. Bienvenido. Bueno, Jordan, mil gracias por la invitación. Mario, pues es un abogado del externado, eh, 41 años. Mi experiencia arrancó en el sector público y terminé en el sector privado como abogado corporativo. Durante los últimos 9 años he estado o estuve involucrado en el sector de telecomunicaciones, en regulación y en temas jurídicos, y particularmente pues los temas misionales de la superintendencia. Y pues digamos que por circunstancias de la vida, al finalizar el primer trimestre del año, pues me vi en un dilema personal y profesional de ver qué era lo que quería hacer con mi vida. Digamos que pues cambios laborales, estar tan acostumbrado a ser empleado, eh, pues obviamente eso lleva a que la primera opción es buscar trabajo. Ujú. No me está pensando nunca que la primera opción sea emprender. Sí. Sin embargo, pues una ventaja que tenemos nosotros los abogados, al igual que los contadores y los ingenieros como profesiones liberales, pues es que nuestra actividad depende de nuestro cartón y de nuestra tarjeta profesional. Entonces, realmente tenemos un terreno muy favorable respecto a otras profesiones para poder ser nuestros propios jefes y poder emprender lo que sea que se nos ocurra emprender relacionado con la profesión. Entonces, digamos que en ese tema de buscar, no buscar, qué hago, estuve más o menos hasta mayo de este año, de marzo a Ujú. mayo, y ya en mayo me eché al agua a constituir mi SAS en la Cámara de Comercio, a buscar quién me ayudara con el diseño del sitio web de mi negocio, a pensar cuál es el enfoque que le quiero dar, cuál es mi buyer persona al que le quiero llegar. Obviamente, pues aquí aclarando que no es nada estructurado porque yo soy abogado, no soy administrador de empresas, entonces no hay un business plan armado por detrás, todo ha sido como basado en lo que estoy viendo en el entorno, tanto en la calle como, digamos, como en redes sociales, como en conversaciones como las que usted ha tenido aquí en charla legal con otros colegas, donde uno se da cuenta que el lenguaje es complejo, que el acceso al servicio es complejo, eh, que la gente de a pie no entiende lo que hacemos en ningún contexto, Ujú. pero lo más importante es que digamos, esa ignorancia, llamémoslo de alguna manera, o esa complejidad en la comunicación y esos altos costos de acceso, lo que hacen es que haya una cantidad de gente que no es atendida por los abogados, porque simple y llanamente para las grandes firmas o las medianas puede no ser rentable prestar una asesoría legal para resolverle el problema a una persona de a pie, pero para personas como nosotros que estamos en la otra orilla y lo que queremos es echarnos al agua, es el escenario perfecto para buscar nuestro propio nicho y, digamos, poder crecer financieramente y corporativamente cumpliendo una función social, que es ayudarle a la persona que hasta hoy no habría podido tener acceso a ese tipo de apoyo legal y sobre todo pues que sea un apoyo legal de calidad. Sí, bueno, tú arrancas diciéndonos un poco cómo arrancas en el sector público y en el sector privado. Ahí yo de pronto
me gustaría como preguntarte algo que no suelo como preguntar, digamos, es una cuestión que no he hecho, pero se me ocurrió ahorita como no sé si te animes a contarnos un poquito como qué diferencias has encontrado entre trabajar en lo público, entre lo privado, qué de pronto te ha gustado más o qué te ha gustado de cada uno. También porque me imagino que, no me imagino, es un hecho que para mucha gente es, digamos, la primera opción irse a trabajar al sector público, en la entidad que sea, del orden que sea, o en una empresa en donde le contraten, donde le den empleo, sobre todo con este tema de la saturación, ese mercado tan grande que hay de abogados y la oferta tan reducida que hay de empleo, ¿no? Como en comparación, pero tú qué no, o sea, qué nos podrías como contar en ese sentido? Pues yo le diría que uno no puede, digamos, concluir que uno sea mejor que el otro, porque son dos, si bien son dos caminos para vincularse laboralmente o para generar experiencia profesional, pues son contextos muy diferentes. Y Ujú, también obviamente depende de la labor que uno realice, sí, porque le pongo un ejemplo, en mi caso, yo arranqué haciendo la judicatura en el Consejo de Estado, pero me salí a mitad de camino y terminé haciendo una tesis de ley de infancia y adolescencia en el año inmediatamente posterior a la expedición del código, o sea, eso fue 2007, 2008. A raíz de la tesis, mi primera prestación de servicios fue en la Dirección General del Bienestar Familiar, pero no fue como abogado de la oficina jurídica manejando contratos o litigando en nombre de la institución, sino fue como, llamémoslo así, como abogado junior para asuntos legislativos. Entonces mi misión era ir a la biblioteca del Congreso, a las secretarías de las comisiones, a las secretarías generales, conseguir las gacetas, analizar los proyectos, comparar los cambios normativos, y hacer obviamente esa otra tarea que hace, que forma parte del relacionamiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. ujú, Entonces, digamos que lo primero que le puedo decir es que mi primer trabajo era algo que no tenía nada que ver con lo que yo esperaba que fuera mi primera experiencia laboral, porque yo durante los 5 años de la universidad estaba convencido que yo iba a ser litigante y que iba a ser civilista, y el camino me llevó, pues, digamos, por una rama del derecho civil, pero la realidad es que ese simplemente fue el pretexto, porque al final terminé, digamos, fue volviéndome un abogado especializado en trámites del Congreso en ley quinta y prácticamente en derecho administrativo. ujú, Entonces, digamos que eso digamos, como para poner un poco el contexto, ¿qué tiene de buena esa experiencia? Que uno aprende de todo porque pues todas las áreas de todas las entidades públicas procuran tener un abogado. Entonces es muy fácil que usted absorba conocimiento de alguien más que está en otra área y digamos se democratiza el conocimiento jurídico y digamos técnico y operativo sobre cómo opera como un todo esa entidad pública. sí, Ya después de eso hice lo mismo en el Ministerio del Interior como por 3 o 4 meses y, y de ahí me fui a la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahí estuve más o menos 4 años y medio, donde lo mismo, aprendí de todo, porque yo arranqué en la delegatura de competencia, entonces yo hacía requerimientos de información, sustanciaba actos administrativos, practicaba visitas, o sea, fue una experiencia supremamente chévere. Y a mitad de camino durante mi periodo en la superintendencia, pues eso cambió porque me trasladaron al equipo judicial. Pues yo ujú, ya no era el que, digamos, el que llevaba a cabo la actuación administrativa, sino yo era el que defendía la decisión de la superintendencia en, digamos, en el Poder Judicial, en los juzgados administrativos que los acababan de abrir, en los tribunales, con un valor agregado muy particular. Y es que a mí me tocó el momento en el que se implementó el CEPACA y la oralidad en el contencioso. Entonces, imagínese uno llevar 5 años aprendiendo derecho administrativo, digamos, ritualista y por escrito, y, y resulta que cuando a usted le llega la oportunidad de tener esa experiencia, ya cambió todo el sistema y le toca aprender a defenderse en audiencia. sí.
O sea, eso es un reto Sí, sí, sí. para cualquier persona. Y pues fue increíble, me fue muy bien durante ese periodo. Tuve la dicha de ser el abogado de la superintendencia por un tiempo en algunos de los casos más importantes de la época. Le pongo un ejemplo, yo fui el apoderado en primera instancia de la multa que le puso la Delegatura para Protección al Consumidor Autogermana. Ujú, Fui el abogado defendiendo las decisiones de la superintendencia en las multas de Fendipetróleo por acuerdo anticompetitivo. ujú, Eh, Otra es la de acuerdos entre las empresas productoras de gas licuado del petróleo eh, y, y la de Fedegan por el abuso de posición dominante con las vacunas, creo que por la fiebre bovina o algo así. O sea, eran unos casos de todo, con las multas más cuantiosas del mundo, los casos más enredados, pruebas para acá, pruebas para allá, documentos súper extensos, y pues tener, digamos, adquirir la conciencia de poder conocer el caso y de poder argumentar, pues eso fue supremamente valioso. Y precisamente a raíz de mi experiencia en la superintendencia y de una persona que se hizo muy amiga mía en la superintendencia, pegué el salto al ujú, sector privado. Él me recomendó con su jefe inclusive, para un puesto en otra empresa distinta, y terminé yo en el sector de telecomunicaciones también 6 años, aprendiendo cosas que nada que ver con lo que había aprendido antes, aprendiendo de espectro radioeléctrico, aprendiendo de interconexión entre operadores, y digamos saliéndome de la burbuja que lo único que hacía la CRC era regular la protección al usuario de servicios de telecomunicaciones, ujú, porque pues, la CRC es una entidad que tiene un alcance impresionante y que, digamos, dentro de nuestro contexto de la innovación, tener incluso un alcance mayor si se aclarara, por ejemplo, si es la autoridad competente para regular tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o, por ejemplo, el Internet de las Cosas, que hoy todavía no es muy claro. Ellos hacen monitoreo de plataformas OTTs, monitoreo digamos, hacen estudios sobre Internet de las Cosas, pero ni la ley 1341, ni una decisión judicial, ni digamos una interpretación. Obviamente aquí habrá abogados que me dirán que por el principio de legalidad eso es un disparate, pero digamos que en un sentido amplio se entienda que eso forma parte de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y que en consecuencia esa entidad es la llamada a, digamos, expedir normas o a promover sandbox regulatorios o lo que sea que se les ocurra para que la gente que vea potencial en esas tecnologías pues entienda cómo funcionan y pueda generar escenarios de prueba para implementarlas, cosa que no ha pasado. Y mm, los ejemplos, esos dos mismos, si usted se da cuenta, eh, el IoT lleva más de 6 años en Colombia. sí, El IoT tiene implicaciones en materia de derecho comercial, tiene implicaciones en materia de privacidad y datos personales en algunos casos, eh, transferencia y transmisión de datos, no solamente a nivel de la autorización del tratamiento al descargar aplicaciones o soluciones o adquirir dispositivos IoT que se enlazan a redes móviles y generan una cantidad de información que uno no tiene ni idea que ese dispositivo está generando esa información. Eh, Y uno se cuestiona, o por lo menos yo me cuestiono con todo eso, ¿por qué razón entonces ahora todo el mundo está escandalizado con la inteligencia artificial? Si hay otras tecnologías que son igual de invasivas. Para mí la única diferencia entre, digamos, el nivel de intrusión que puede tener en la vida personal de una persona el IoT y la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial lo hizo explícito desde el primer momento, porque pues ujú, es una solución que se basa en datos, que recopila información como ChatGPT y pues es inevitable que si coge bases de datos y sistemas de información, pues en esos sistemas de información estén nombres, apellidos.
información biográfica, pues de las personas que generan esos contenidos o esa información sobre la cual se le está consultando a la herramienta. Ujú. Ven, pero Entonces, yo creería que de pronto volviendo un poco porque de pronto el hilo se nos va para otro lado, sí. Si quieres, podemos volver porque está bien interesante porque de pronto me gustaría ver, o sea, que como que nos animemos un poquito y hablemos de pronto un poco de estos temas, pero en cuanto a cómo te imaginas la práctica del abogado de aquí a unos años. Pero volviendo un poco, tú ahorita estás en pues, o sea, pasas del sector público, ¿cierto? O sea, acabas tu carrera en sí, el externado, no sé qué, pasas al sector público y luego te vas al sector privado, trabajas un tiempo en el sector de las telecomunicaciones y demás, y estás en un momento en el que decides cómo, o sea, tú dices, pues yo he trabajado toda la vida, siempre toda mi vida, voy a empezar a buscar trabajo nuevamente. ¿Cómo fue ese tema? Digamos, tú ya tenías una experiencia, tenías como un background detrás, ¿no? ¿Cómo fue ese tema? Y especialmente porque al final decides como, oiga, pues venga, yo tengo aquí como una idea y me empiezo a meter en todos esos temas de innovación y lo que tú decías, aprender todos los días un poquito algo nuevo e irlo aplicando al proyecto que voy haciendo. O sea, tú arrancas estás en ese proceso de búsqueda de trabajo y en algún momento dices, pues no, entonces te vas por el otro lado, un camino que digo yo que es el más difícil, es difícil en todo sentido. Uno, en cuanto a lograr, ¿no? Como que uno dice descorchar y luego reventarla y luego mantenerse, ¿no? Y que seguramente implica mucho trabajo y nada, no tienes segura como la recompensa, ¿no? O sea, bueno, le cuento un poco cómo comenzó todo. sí. Resulta que obviamente dentro de esa búsqueda de oportunidades yo tuve una charla Ujú, con una persona que estimo mucho y que durante mi época, mi última época corporativa como gerente legal de WOM fue un gran apoyo, que es Juan Guillermo Moure. Eh, y preciso en esa conversación, él fue el que me puso el tema. Él me dijo, oiga, yo lo veo a usted como muy enfrascado en que necesita encontrar un trabajo. ¿Usted no ha pensado en la independencia? Y yo le dije, pues la verdad no. Y ahí, digamos, siguiendo su intención de pregunta, yo le sí. dije, no, porque no tengo ni idea cómo comenzar. Ujú, Y yo no me le mido solo. Entonces, esa es sí. la primera, digamos, la primera tara a la que uno se enfrenta. Y es, venga, tengo miedo porque no sé. Tengo miedo porque no sé si soy capaz solo y tengo miedo de echarme al agua porque no sé si encuentre a alguien que sintonice conmigo y quiera empujar esta idea, digamos, hacia buen puerto, por llamarlo Ujú, de alguna manera. sí. Y pues las cosas pasan por algo. Yo tuve esa conversación con él y 2 días después aparecen en mi casa 2 amigos míos y me dicen, oiga, es que queremos proponerle algo. Queremos montar una empresa con usted. Queremos armar una empresa de servicios legales, pero una empresa de servicios legales no pensada, digamos, como un buffet tradicional, pero tampoco como una oficina boutique, sino algo, eh, digamos, que sea eh, 100%, de tratar de volverlo algo 100% digital, eh, para ahorrar, digamos, para ahorrar costos operativos, o sea, para reducir los costos operativos al mínimo o Ujú, inclusive anularlos y correlativamente, pues poder ofrecerle a cierta población esos servicios jurídicos a una tarifa mucho más razonable, pues digamos, razonable de acuerdo al modelo de negocio y a la estructura, digamos, de cero costo y 100% digital, ujú, eh, a población que no es atendida. sí. Entonces, le pongo el ejemplo del B2B y del B2C. ¿Quién es nuestro buyer persona hoy en el B2C? Cualquier ciudadano de a pie Ujú, que sea víctima de suplantación. ujú, ¿Y por qué nos dimos cuenta que ese era un buen nicho?
porque resulta que cuando a usted le suplantan su identidad, eso se vuelve un problema que involucra diferentes áreas del derecho. Sí. Y no hay un abogado o una empresa o una oficina para la cual sea eficiente en términos de costos, hacerle la asesoría integral a esa persona. Entonces dijimos, venga, ¿por qué no vendemos, comercialicemos un paquete? Entonces, el paquete que incluye la denuncia penal por falsedad personal o por violación a sistemas de datos personales, o el delito que consideremos pues que se adecua mejor a la circunstancia de la persona, los derechos de petición en centrales de riesgo para ver si alguien consultó los perfiles o hizo reportes negativos sobre esas transacciones que fueron, digamos, suplantadas, reclamaciones ante los proveedores de bienes y servicios para obtener la información que se entregó al momento de la suplantación. Mm, Y en algunos casos, incluso cuando ya definitivamente la delincuencia no tiene misericordia con la pobre persona, llegar incluso a, con todo, digamos, con todo ese bagaje probatorio, desatar el trámite en la delegatura de habeas data de la superintendencia. ujú, Entonces, digamos que es un tema transversal donde tiene que pues, saber cómo es, se tiene que saber cómo es el trámite penal. No es un, digamos, no es una representación judicial o administrativa plena, sino simplemente es la orientación para que él, como víctima, presente las peticiones, se le estructuran las peticiones, se le ayuda a recopilar las pruebas, se le arma el paquete y pues si la persona quiere incluso se le hace el favor de ir a radicar donde toque la información. Y para el caso del B2B, el tema de la guía de accountability, el tema del programa integral de datos personales e inclusive una cosa en el mundo jurídico tan elemental hoy como tener una política de tratamiento de datos, pues hay una cantidad de gente que o comercializa bienes o servicios o hace tratamiento de datos personales de todos los niveles socioeconómicos que no tienen ni idea que tienen que tener ese documento. Y que la mayoría de ellas, pues cuando se dan cuenta que lo necesitan, no lo obtienen, pues porque les sale muy costoso. O sea, sí. una persona que venda en un marketplace de Facebook pantuflas o pijamas o lo que sea que a usted se le ocurra, que tiene bases de datos de proveedores, de clientes, de empleados, ¿de dónde va a sacar 2, 3 millones de pesos para pagar una política de tratamiento de datos? O sea, es Mm, una cantidad de gente que está en el comercio, que están tratando de formalizarse de alguna, por lo menos eh, selectivamente, sí, y obviamente esas personas tienen un choque muy bravo porque ellos no pueden, la mayoría, como son emprendimientos chiquitos, no pueden desplegar una estrategia para, digamos, hacer un compliance integral de su negocio, sino que tienen que privilegiar qué normas implementan. Entonces le pongo un ejemplo, nos llegó un caso de una persona que nos dijo, no, yo no tengo plata para una política de datos porque me tocó gastarme la plata que tenía en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Uno como le dice a esa persona que no tiene razón, si es 1000 veces más probable que le caigan por violar las normas laborales a que le claro. caigan por violar la norma de habeas data. Pero si uno le dice, venga, yo se la vendo, yo le hago el servicio un poquito más barato, de golpe lo piense, o si soy flexible en el pago, y pues digamos que para ese tipo de cosas, como se lo dije al principio y para no extenderme más en esto, el objetivo es que en un futuro o en el mediano plazo ese tipo de cosas se puedan gestionar de forma 100% digital para que cada vez el costo de acceso de estas personas a ese tipo de servicios o a ese tipo de documentos pues sea inferior, Mm. sin que eso quiera decir que nuestro negocio se vuelva inviable o que se tenga que apalancar en otras fuentes de ingreso para funcionar. De pronto, cuando ustedes estaban planteándose justamente ese modelo de negocio y escogiendo como el sector al cual iban, se iban a como a meter,
¿Qué vieron? O sea, ¿qué encontraron? Y de pronto, ¿qué falencias vieron en el tema de la prestación de los servicios legales? O sea, porque igual sigue siendo un servicio legal, cosa que se pretenda en algún momento, pues, ofrecer de manera 100% digital, con una infraestructura, un procedimiento como sencillo y de pronto de bajo costo de cara al consumidor, ¿no? Pero ustedes, ¿qué encontraron? ¿Y por qué se decantaron por eso? O sea, ¿cuál es la falencia que ustedes vieron de pronto en otros servicios? Porque, a ver, yo ahorita justo pensaba, porque es una pregunta que yo ya he hecho en otros escenarios, ya la he hecho en firmas chiquitas, grandes, en las muy grandes firmas, yo ya les he preguntado cuál es su diferencial, cuál es su valor agregado, usted lo que aporta, o sea, lo que lo hace usted de su marca, su nombre, su reconocimiento, los 5 abogados que son los socios de su firma, o qué realmente es lo que hace que su firma sea distinta de la otra y que justifique que a usted se le pague tanto y que al otro se le pague mucho más poquito, ¿no? Y son preguntas muy complejas y que justamente, de hecho, nunca se tiene a pensar en el tema del servicio, la prestación del servicio legal, Sí. que debería ser lo esencial, ¿no? El valor agregado alrededor del servicio legal. Pero, ¿ustedes qué vieron? O sea, porque ustedes, claro, me imagino, ustedes hacen como un proceso, ustedes llegan y dicen, bueno, ¿en qué nos podemos meter? Está esto, eso que siempre uno dice, un listado de cosas y luego uno dice, quedémonos con algo que nosotros veamos que pueda ser viable, pero no sé si de pronto en el ejercicio que ustedes hacen se encuentran con eso, o sea, como de aquí hay falencias, no solamente en temas de precios, sino en temas de X, Y, Z. Sí, mire, digamos que una de las cosas que uno siempre se cuestiona, eh, como usted lo está notando, cuando habla, digamos, de forma genérica de la prestación de los servicios legales, es que nosotros los abogados creemos que nos deben juzgar por nuestro producto, Ujú, es decir, la calidad del memorial, la calidad de la estrategia, y no digamos pensando en que es tan valioso como el producto la estrategia de postventa. La estrategia de postventa. Esto no es un producto, o sea, si digamos, si bien es un producto o un servicio especializado, sigue siendo un producto o un servicio en sentido lato. ujú, Y siempre va a ser importante enfocarse en la experiencia del cliente. ¿Qué le puedo decir yo en este momento? sí. Porque es la percepción que tengo. La gente que ha llegado a pedirnos servicios de diferentes clases, que les ayudemos con tutelas, que les ayudemos con procesos de pertenencia, el tema de la suplantación, el tema de la política, el tema de dictar capacitaciones de temas como privacidad, protección al consumidor, competencia, entre otros, es precisamente que como somos chiquitos, el trato y el relacionamiento es personalizado. Somos tres Mm, personas, las tres estamos en el mismo, digamos, nivel de jerarquía y siempre estamos disponibles para atender a la persona que nos llama cuando nos llama y siempre le damos, digamos, uno, prioridad en el tiempo porque los clientes siempre tienen urgencia y dos, también procuramos darles el tiempo para poder entender digamos, no solo la causa raíz, sino cuál sería la mejor manera de satisfacer esa necesidad. Muchas veces, eh, los reparos que tienen los clientes respecto de nosotros como operadores jurídicos es que no tenemos mucha disponibilidad de tiempo para hablar con ellos o para profundizar en sus cosas. Y muchas veces sucede porque como las oficinas están acostumbradas a que prestan el servicio de consultoría, de litigio, asesoría permanente o, digamos, mezclan varias líneas de negocio dentro de la misma atención, pues tienen que distribuir su tiempo entre todas esas líneas y todos esos clientes, pues porque no hacen milagros. Entonces, digamos que yo creo que eh, es sacar lo mejor de todos los escenarios que existen. Es tener una estructura, tener digamos, un buyer persona muy claro y muy específico y un objetivo muy claro como lo tendrían las grandes firmas, pero también tener la sensibilidad que tienen las firmas boutique hoy en día de
de dar un trato personalizado. Ahora, ¿cuál es el reto? El reto es cómo hago yo para que un servicio que eventualmente pueda ser 100% digital o autogestionado, eh, no se, digamos, no desnaturalice esa prelación que yo le estoy dando al cliente, porque yo no puedo decir simple y llanamente que porque monté un e-commerce donde la persona puede ir y comprar, meter unos datos básicos y generar una demanda de tutela por derecho a la salud, pues es un servicio óptimo porque no lo es. Siempre hace falta la intervención del, digamos, de la persona y del profesional por detrás. Ujú, Digamos, nosotros estamos, en parte gracias al ejemplo de otras personas que han venido a charla legal, abriendo unos canales que para el mundo de los abogados no son usuales. Si usted se da cuenta, no son muchos los abogados que están en TikTok y son muchos menos, que creo que usted los puede contar con menos de una mano porque todos han pasado por acá por charla legal, los que se preocupan por plantearles los temas relevantes, digamos, a la comunidad en un lenguaje en el que lo entienda. Y cosas tan complejas como explicar qué es la inteligencia artificial ujú. o explicar cuáles son los problemas del país o una cosa, pues yo la descubrí esta semana, no sé cómo se llama, pero hay una niña que tiene un canal, un perfil en TikTok donde ella todos los días explica las leyes que se sancionan. Entonces, una, mucho sacrificio leer todas las leyes que se firman y monitorearlas y hacerles el seguimiento. Y dos, un reto monumental encontrar la forma, así sea simple y llanamente verbal y por video, Ujú, de explicarle a las personas qué es lo que dice esa ley y cómo lo beneficia o cómo lo puede perjudicar. claro. Entonces, digamos que, que es muy interesante ver que estamos en un momento donde hay tantas formas de aproximarse a la prestación de los servicios jurídicos y a la pedagogía jurídica, que eso es otro tema muy importante. No es solamente prestarle el servicio y quedarse en que es una obligación de medio, digamos, a nivel retórico y de discurso, sino que parte de la responsabilidad y del blindaje que tenemos como abogados de prestar servicios que son de medio y no de resultado también está en hacer pedagogía para que los clientes y la gente que acude a nosotros entienda de la forma más básica y sencilla posible las normas, las estrategias, los riesgos y las probabilidades. Ujú. De pronto en ese, claro, digamos, en ese ejercicio, claro, se empieza a encontrar uno como con otra gente que empieza a ejercer el derecho de maneras que no están escritas, una vaina que no te No, regula ninguna agremiación, que no te indica, no te dice como, ay, cómo debes ofrecer tú tus servicios. Y eso está bacano porque diversifica un montón, y yo siempre lo he dicho, es la creación de contenido genera como una responsabilidad, porque claro, digamos, tú coges, ¿cierto? Toda la información que recibes con beneficio de inventario, lo filtras, miras que si es correcto o que no, y pues, o que puedes tomar y que no, y el resto pues lo puedes desechar, pero hay un montón de gente que nunca hace ese filtro y cree todo lo que le dicen. Yo, por ejemplo, me acuerdo una época que esta gente de Justo, a mucha gente le gusta, a mí no es que me disguste, pero la manera en la que hacía publicidad me parecía un poco peligrosa porque llegaba y decía, las fotomultas son ilegales. Y así salían, o sea, uno estaba en YouTube viendo algo y lo primero que te salía es las fotomultas son ilegales. Así. Yo decía, Maica, eso es peligroso porque la gente por no pagar una multa va a empezar a cometer infracciones y qué, que porque que no soy yo, que porque la sentencia sé, que porque no sé qué. Y un montón de repercusiones que uno dice, va más allá de la publicidad y va más allá del mensaje. Son cosas que son intrínsecas y que yo sé que la gente se lo plantea porque uno sabe cómo es la gente. La gente cree precisamente todo lo que se les dice. La gente se cree, el día que se fue la luz en Barranquilla, que jugaba el Junior contra Nacional, y este man en Twitter dijo que algo pasó en el partido y que Junior era campeón, celébralo, no sé qué, y todo el mundo en las calles, ¿no? Y justamente fue un apagón de Electricaribe. La gente cree lo que ve en redes sociales, la gente lo cree lo que ve en TikTok, cree lo que... Y yo digo,
tienen una responsabilidad tremenda y es donde también está bacano meterle como ese, que no solo sean los pelados lo que lo hacen, que lo hacen muy bien, aparte vienen con un tema, unas ideas súper frescas y un lenguaje que todo el mundo comprende, pero también está bien que entren como otras caras, ¿cierto? Darle también un poquito como esa seriedad al asunto, con un poquito también como esa experiencia. Además, digo, hay algo tan invaluable que tienen los abogados que es más allá de los procesos y más allá de lo que ha hecho, es esa experiencia, esas vivencias que uno dice, es que nunca te lo van a hablar en una aula de clase. Tú puedes estar haciendo una maestría, un doctorado y nunca vas a tener como esas experiencias vivitas de lo que pasa a cada profesional. Yo digo, está muy bacano porque siento que hace falta mucho también eso para que los que están estudiando como entiendan y la gente que quiere meterse a este mundo también como que tenga un mejor contexto. Y, por ejemplo, a mí me lo preguntaron justo hace unos días como, oye, que es que mi hija quiere estudiar derecho, una amiga, y no sé, estaba viendo universidades, no sé qué, bla, bla, y el presupuesto es tal. Yo decía, no, pues, lo que pasa es que ese tema es como difícil Es porque claro, o sea, digamos, yo decía, pues allá que le gusta, o sea, porque quiere estudiar derecho y luego eso que le gusta y bueno, pues hay que mirar pensum y docentes, ¿no? Que te pueden sumar. Es muy complejo porque, claro, digamos, ya uno, a día de hoy uno ve esos temas con otros ojos, a como los veía uno cuando estaba pelado, ¿no? Y uno dice, pues madre, a veces hace falta mucho tener esa otra información que no ves y TikTok es un lugar donde podrías Sí, encontrar. Por ejemplo, Charla Legal no está en TikTok. Lo hablaba justo ayer y yo decía, eso es por pura y física pereza mía, pero imagínate yo, de pronto estoy viendo la manera de automatizar esa edición justamente para TikTok y que sí, me haga también como los subtitulitos que suelen salir allá abajo y demás, y que quede en formato pues vertical. Y estoy viendo la manera de poderlo automatizar y si lo logro, pues empieza a salir TikToks de los treinta y tantos episodios que llevamos. Pero bueno, creo que me extendí ahí un poco, pero me extendí porque me parece que hay algo bien importante y es que justamente te lo quería preguntar. Hemos hablado de muchas cosas, em, y me gustaría saber de pronto, desde tu punto de vista, con la experiencia que tienes y demás, ¿cómo ves el derecho? El derecho ha evolucionado, creo que evoluciona constantemente, más allá de las normas, evoluciona en su práctica, en su ejercicio, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista normativo, jurisprudencial, etc. Pero ¿tú cómo lo ves? Ingresó de manera abrupta un actor que era la tecnología, digamos que la única tecnología que en su momento entraba era los CDs para grabar las audiencias, los Word donde uno hacía las demandas, ¿no? El video, que se viese bien el video y que el día de la audiencia, pues, estuvieran los televisores y encienda el micrófono y acérquese y prenda y apague y no sé qué, ¿no? Pero ¿cómo ves ese tema? Y te lo pregunto porque ustedes ahorita están planteándose un reto que es automatizar, ¿cierto? O transformar, digamos, unos trámites muy puntuales o unos procedimientos muy puntuales, pero, digamos, ustedes llegan de aquí a un año, por decir algo, a ese objetivo. ¿Cómo ven ese futuro? O sea, es decir, de aquí a 10 años. Es una pregunta bien difícil. Yo la he hablado con mucha gente y resulta complejo imaginarse algo más allá de usar inteligencia artificial. Resulta muy difícil imaginarse algo más allá del blockchain y resulta algo muy difícil imaginarse algo más allá del metaverso. ¿Tú cómo lo ves? O sea, pues yo ¿qué lo que le opinión puedo te decir es genera? mire, yo lo que le puedo decir, Jordan, de esto es que uno, pues la tecnología siempre ha estado presente. Por alguna razón desconocida, eh, los abogados y las universidades, porque también es un tema digamos, del sistema educativo, particularmente en los programas de derecho, Ujú. nunca jamás han tenido o tenían en el radar la tecnología. O sea, la Sí, tecnología para uno se quedaba en la clase de sistemas del colegio, que era aprenda a usar Internet, aprenda a usar ICQ o cualquier cosa que estuviera de moda en la época, y salga a la vida, y salga a la vida y salga a ejercer. Entonces, digamos que aquí hay varias cosas. Está el reto, digamos, desde el punto de vista académico, que tiene que ver con lo que estamos hablando, y es que resulta un poquito paradójico que las personas tienen que agotar los 5 años del pregrado
en algunos casos especializaciones, maestrías e inclusive doctorados, para descubrir que existe una forma más fácil de explicar las cosas. Entonces, el primer llamado es, en las universidades deberían enseñarnos mejor dicho, deberían pasar la página del lenguaje pomposo y rebuscado de los abogados sí, y enseñarle a las nuevas generaciones a asegurar la comprensión de la norma, a utilizar un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, un lenguaje amigable. Lo más importante para nosotros los abogados es que el lenguaje que utilizamos sea amigable. Ahora, digamos que ya el Mario de hoy, si usted se da cuenta, pues la ley 527 y todas las normas que hablan de mensajes de datos y todo esto, eh, fueron redactadas de una forma, entre comillas, tan abstracta que ujú, todavía siguen siendo aplicables y siguen siendo vigentes. Eso quiere sí, decir que, digamos, eh, por más que uno critique que la norma no está a tono con los cambios tecnológicos, realmente la decisión que se tomó en el Congreso digamos, las personas que estructuraron y eventualmente conciliaron ese proyecto de ley de dejarlo de esa forma y convertirlo en ley fue positivo porque ha permitido, uno, pues que no pierda vigencia eh, la norma y dos, que creo que es lo más importante, ha habilitado a los abogados para tener un mayor enfoque en la interpretación de las normas. Es decir, antes era lo que diga la norma, la exégesis o la interpretación histórica o la interpretación teleológica, no, ahora hay más criterios de interpretación, porque ni siquiera es una analogía, porque estamos hablando de situaciones que no están reguladas explícitamente. Yo tengo que entender si la tecnología, por ejemplo, con esta discusión que hay de ChatGPT, eh, si habláramos, digamos, de ChatGPT con base en la ley 527, no, esto es una solución perfectamente legal, neutralidad tecnológica, mejor dicho, qué maravilla, aquí la podemos utilizar para todo. ujú, Pero cuando uno entra en esas otras discusiones de el tema de lo que hablábamos inicialmente de la protección de datos personales, por ejemplo, las soluciones de inteligencia artificial que generan imágenes en cuanto a los temas que están ahorita, digamos, en discusión de propiedad intelectual, de diseño industrial o de derecho de autor, de quién es el titular del derecho, si es OpenAI o si es la persona que digitó el prompt en el software y pidió que crearan una imagen de tal cosa. sí, Entonces, digamos que todos estos cambios nos están permitiendo a nosotros reprogramarnos, o por lo menos los que tenemos interés en esos temas, reprogramarnos, ser inquietos y eh, hacer algo que es muchas veces como antinatural al abogado y es pensar fuera de la caja, sí, porque nosotros estamos programados para, así como los ingenieros piensan con fórmulas y todo es cuadriculado, nosotros pensamos en función de las leyes. Y el mayor aprendizaje de nuestra vida profesional es salirnos de la exégesis, aprender a interpretar, pero también aprender a identificar, gestionar y, si es posible, mitigar riesgos, porque es que todos los días hay riesgos y en todas las cosas que hacemos hay riesgos, desde manejar un carro o hasta ir a pie por un andén es riesgoso hoy en día, hasta generar una solución automatizada basada en inteligencia artificial para contestar los derechos de petición o las quejas de cualquier, digamos, proveedor de servicios públicos domiciliarios, por poner un ejemplo. O sea, sí. todo es un reto hoy en día. Sí, sí, total. Y de hecho, creo que tú tocas muchos puntos importantes. Uno, la parte formativa que para mí es indispensable, creo que tiene que formularse de una manera que sea más aterrizada a las realidades, ¿no? No, no, pues el derecho romano está bien, pero pues a ver, miremos cómo logramos que esta vaina la traduzcamos a algo que sea de un abogado que sea útil y competitivo para el día de hoy. Y lo otro es
también revisar el tema de, claro, el mindset, la mentalidad de los abogados, porque es que tú bien lo dices, para mí los abogados somos como que entramos a la universidad, a la facultad de Derecho y como que no, empezamos a moldearnos o nos empiezan a moldear, y todos salimos exactamente iguales, claro, uno con unas habilidades más, a este es más duro en penal, este es más duro en contratación privada, este es más duro en no sé qué, el otro es, sí, con ciertas habilidades, pero todos salimos con unas características y habilidades muy parecidas que uno dice, pues, a la larga, ¿yo cómo me diferencio de otro abogado? Ah, no, vamos a especializarnos, una maestría, un doctorado. Entonces, claro, como que se vuelve el último componente y uno dice, pues, hay más cosas que lo que puedes hacer de pronto si tú eres una persona curiosa, te gana la inquietud y te metes en otros temas y empiezas a, por ejemplo, lo que te ha tocado a ti, aprender de temas de hidrocarburos, aprender de temas de telecomunicaciones, aprender de temas de tratamiento de datos y demás. Eso es bien interesante porque, claro, no lo resaltas, pero yo lo resalto porque así lo veo yo en el sentido de cómo lo hubieses hecho en tu ejercicio profesional si no empiezas a entender los otros sectores, ¿no? Que son un poco más técnicos, que tienen su especialidad, que tienen una vaina como diferente y que son muy importantes para un buen ejercicio de un abogado, no sé, de defender los intereses de una empresa o una entidad o de lo que sea. Entonces, eso está bien bacano. Me gustaría preguntarte de pronto, como ya para ir terminando, de este camino en el que te encuentras en este momento, que por cierto, paréntesis, no nos has dicho el nombre de tu emprendimiento, Se llama Datalo. Dátalo. Pueden Datalo SaaS, el sitio web es datalowsas.com y estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter por el momento. Listo. Entonces, Eh, en ese proceso de crear Dátalo, eh, ¿cuáles son los aprendizajes que más, como que tú dices, "Jue madre, esto yo, donde lo hubiese aprendido antes, donde o lo hubiese comprendido mejor, o lo hubiese, no sé, como que tú dices como, me están cambiando la vida, porque claro, de ya de por sí, de tener un trabajo, un horario, unas funciones, a emprender, el cambio de vida es, ¿no? Que me imagino que es súper diferente una vida a la otra. Pero en ese camino, en ese emprendedurismo que has arrancado, ¿qué es lo que más has aprendido y cuál es de pronto lo que más has como valorado en ese proceso? yo lo que le diría es que uno como abogado en su ejercicio profesional, digamos que puede limitar su percepción a que una sociedad o una persona jurídica se constituye en la Cámara de Comercio y ya. Eso es como tener un bebé y que el bebé anda solo. Y resulta que no. Resulta que cada cosa, digamos, cada paso que uno va dando intuitivamente o con una mentoría o de la forma que sea, eh, implica retos nuevos que uno puede o asumir o delegar o asumir y delegar. Pero digamos que yo lo que rescato de toda esa experiencia es perderle el miedo a aprender cosas diferentes y perderle el miedo a entender y a ejecutar esas cosas diferentes. Digamos, yo pongo un ejemplo supremamente bobo, que es el montaje del sitio web. O sea, a uno le dicen que WordPress, que Hostinger, que no sé qué, que el diseño. Entonces, sí, obviamente yo no tengo las habilidades para acceder a un software y hacer una diagramación y un diseño de un sitio web, pero lo que sí puedo hacer es involucrarme en el proceso y aprender del proceso. Entonces, todos los días, 2 horas sentado con el diseñador, ajuste acá, cambia acá, no sé qué, hasta que, digamos, el mockup quedó como yo me lo imaginaba, que es una mezcla de, digamos, de startups de legal tech puras de hoy en día, como, no sé, puede ser DoClick o Filo Legal, o que son, digamos que son negocios que se han enfocado mucho en lo simple. Y eso es lo que a mí me encanta de esos dos ejemplos. No hay una persona que entre a esos sitios web y no entienda lo que ellos están ofreciendo, porque el lenguaje es fácil, porque la interfaz es sencilla, los clics son muy poquitos, o sea, todo está pensado
para que la persona tenga la mejor experiencia y la mejor comprensión de lo que se está ofreciendo. Y digamos ya recientemente, con el tema del programador. Entonces ya no es el diseño, sino cómo monto el sitio web. Entonces eso es ciencia oculta, eso, mejor dicho, hay, si yo no lo puedo hacer y yo no lo voy a entender, y pasó exactamente lo mismo. Me senté con la persona, trabájele, cámbiele acá, cámbiele allá, y ya terminó, digamos, la cosa fue evolucionando en que yo ya, pues obviamente, con mis limitados conocimientos y informándole a la audiencia, pues que la plataforma que utilizamos para montar el sitio web fue Hostinger, que gracias a Dios es muy intuitiva también y muy fácil de manejar. eh, Aprender, por ejemplo, a crear secciones nuevas, a buscar en la biblioteca de imágenes, a programar el correo electrónico institucional, porque pues uno no se imagina que hoy en día algo como el correo electrónico sea importante, pero pues tener un correo institucional de contacto, digamos, forma parte de, o debería ser un must de esa buena imagen corporativa que yo quiero proyectarle, de esa seriedad que yo quiero imprimirle a mi negocio. Sin querer decir que las personas que utilizan Gmail o un Hotmail no lo hagan, claro, o sea, la seriedad está en uno, pero sí, digamos, le da una mejor estructura y una mejor apariencia a ese sitio web. Obviamente, cuando usted va y lo visita, pues se dan cuenta que nosotros estamos enfocados es, llamémoslo como en microcausas, Ujú. en prestar servicios digamos, de representación judicial en acciones de protección al consumidor, para la persona que no pueda pagar el servicio, un servicio jurídico por hora muy parecido al que ofrece Justo, pero aquí la diferencia es que nuestro enfoque es acompañar a la persona, eh, a la audiencia de SIC Facilita o a la audiencia de conciliación del proceso de protección al consumidor, o ofrecerle el servicio de preguntarle una hora a un abogado todo lo que necesite, cualquier duda que tenga pues sobre cualquier cosa, sin perjuicio de tener que quedarse uno con la tarea y digamos buscar a un especialista, porque no podemos obviar que el mundo del derecho es un mundo hiper especializado, que yo creo que también esa es otra cosa que ya está, digamos, entrando un poquito en desuso, Ujú. porque ya hay muchos abogados con máster y doctorado en administrativo, en civil, en comercial, y las nuevas generaciones lo que están buscando es oportunidades de posgrado, no solamente que sean transversales, sino que también les permitan desarrollar otras habilidades diferentes a las legales. Y ahí es, digamos, donde yo exalto, por ejemplo, el tema de la maestría de innovación legal y Legal Tech de la Sergio, porque es un programa que está diseñado para todo tipo de profesionales que quieran involucrarse en el mundo de la innovación legal o del Legal Tech, digamos, en el sentido literal de la palabra, o que pueden involucrarse tangencialmente en el mundo del legal tech y de la innovación legal para aprender de tech y de innovación, porque es que la mayoría de las clases que conforman ese pensum, pues no están exclusivamente enfocadas al mundo legal y a la innovación legal, sino a dar el contexto general. Ujú. Entonces es supremamente valioso y digamos, es supremamente valioso por lo innovador, pero también es supremamente novedoso porque, volviendo al tema de la educación, un programa de ese tipo tiene una cantidad de materias y de temas que uno debió haber visto en el pregrado. Si usted se da cuenta, cuando uno hace una revisión hacia atrás de el pregrado versus la práctica jurídica, uno dice, venga, no, a mí lo único que me enseñan en la universidad de práctica jurídica es el consultorio jurídico o participar en los simulacros de audiencias de imputación de cargos o de formulación de acusación en lo penal. Y pues supongo que ahora en las cátedras de procedimiento administrativo y en las de procedimiento civil por el CPG Y el el CEPAC. CGP y el CEPACA, pues seguramente tienen que hacer un enfoque muy orientado a la oralidad, pero el Ujú. tema de la expresión, digamos, de la oralidad como parte del proceso jurisdiccional o del litigio, no de la oralidad como la habilidad de la expresión oral. Entonces, si se da cuenta, todo está como interconectado, Claro. todo se relaciona. Entonces, yo sí creo que
el campanazo que generan ese tipo de programas es, oiga, venga, estamos dejando para un post algo que debería ser pre, algo que debería estar en el AD, lo que usted dice, en el ADN del abogado, desde el momento en el que, ni siquiera desde que recibe el título, desde que va al consultorio jurídico. El reto de explicarle a una persona que acude a un servicio de consultorio jurídico las implicaciones de su problema y la forma de resolverlo, pues ya es un reto para el estudiante. Y a uno no le enseñan cómo abordar eso, simplemente le dicen, venga, el consultorio jurídico es una materia más. Felicitaciones, llegaste al consultorio jurídico, arrancas mañana y hágale a la de Dios con el código. Y le toca a uno es hacer como la autogestión y el autoaprendizaje de cómo ir charlando al cliente, cómo ir contándole las cosas, cómo manejar los estados de ánimo, porque obviamente hay personas de personas en situaciones totalmente diversas que llegan a preguntar, a pedirle un concepto a un abogado y uno también tiene que aprender a gestionar las emociones de los demás. Sí, no, de acuerdo. Y me gustaría de pronto también, ya como última preguntita, no sé qué mensaje le dirías. Tú ahorita hablabas de los miedos, ahorita hablabas de todas esas inseguridades, todas esas vainas que pueden ser razones suficientes para que uno decida no emprender, ¿cierto? Y continúe en búsqueda de empleo, pero tú ya has avanzado en ese proceso. ¿Tú qué le dirías a toda esta gente que también se encuentra en esa misma posición o que está en el momento, en el punto en el cual también se está tanteando lo una y la otra? ¿Tú qué les podrías decir para que también, o sea, se arriesguen? Obviamente el tema es de riesgos, ¿cierto? Lo que pasa es que en este caso tú dices, pues yo solo no me voy a mamar ese riesgo tan, ¿cierto? Entonces, pero tú qué le dirías a toda esta gente, porque eso también tuvo que haber requerido como ese proceso de reflexión y ese proceso de decir, ¿sabe qué? Mire, desisto de esta otra idea y me voy duro con el tema del emprendimiento. Pues, Jordan, yo lo primero que le diría, y se lo digo no porque yo sea un gurú ni un sabio, sino porque lo vi en un TikTok esta semana, es que lo primero que tienen que pensar las personas que están en ese plan es que las dos cosas no se excluyen. Uno puede emprender un negocio, el que sea, y tener su trabajo de oficina o emprender y estar en búsqueda de un trabajo de oficina. Entonces, lo primero es, eso no se excluye. ¿Por qué es bueno dejar sentado que no se excluye? Porque eso también libera carga psicológica en la búsqueda del trabajo y digamos en la demora que tienen los procesos de selección. Si una persona se enfoca solamente en que se quedó sin trabajo y tiene que buscar un trabajo nuevo, pues va a tener 7 meses de sufrimiento porque en promedio, por lo menos en nuestro mundo de los abogados, por lo que me han dicho algunas amigas que trabajan en Headhunters, el proceso de vinculación laboral se puede demorar hasta 7 meses. Entonces, 7 meses uno enfrascado en buscar trabajo, echado a la pena porque no encontró trabajo, porque no lo llamaron, eh, pues sería una tortura psicológica. Mientras que si usted comienza a jugar con esas otras cosas, dedico un tiempo a adquirir conocimientos nuevos, dedico otro tiempo de mi día juicioso, riguroso, no negociable a buscar trabajo y dedico otra porción de mi tiempo a hacer algo nuevo, llámese asesorar dando tutelas, montar un emprendimiento jurídico o de cualquier otra cosa que se le ocurra, dictar clases como en su caso, pues eso ayuda a que uno sienta que está siendo productivo todos los días, así no perciba ningún ingreso considerable, tenga motivación de salir adelante y creo que lo más importante es que el día cero, que ojalá suceda que para todo el mundo llegue el momento en el que le digan, venga, el puesto laboral es suyo, eh, antes de decir que sí, usted pueda darse esos 5 minuticos para pensar, oiga, venga, es que yo ya he avanzado tanto, tanto con esto, que, que ya no estoy tan seguro de si mi camino es esto, si le quiero apostar a lo otro. Obviamente, eh,
¿Cuál es el problema que siempre va a tener la independencia? Que volvemos al tema de la educación y lo tocó alguien acá en su podcast. A nosotros no nos enseñan ni de marca personal ni de marketing legal. Ujú. Entonces, nosotros no tenemos ni idea cómo comercializar nuestros servicios, cuáles son los mejores canales para colocarlos, ni siquiera nos enseñan a identificar un buyer persona, sino que pareciera que en el imaginario de las facultades de derecho, el buyer persona es cualquier persona que tenga un problema legal Sí, y es resulta que eso no es así porque pues si fuera cualquier persona, todos estaríamos en capacidad de representar en un litigio penal o claro. en un contencioso administrativo o hacer intervenciones en acciones públicas de inconstitucionalidad. Y si esa, digamos, si esa premisa fuera cierta, pues no se requeriría ninguna especialización ni profundización de nada, porque todos seríamos aptos para hacer de todo, cosa Claro. que es una falacia completa, porque vivimos en un mundo hiperespecializado, que no es de Colombia. En términos generales, en el mundo, el ejercicio de la profesión legal es hiperespecializado. Sí, no, total. Y el hecho también es pensar en que de toda la competencia que hay, uno también, claro, uno sectoriza el grupo de personas en el cual quiere enfocarse, ¿cierto? Ya cuando uno obviamente está metido en este cuento, yo creo que al principio eh, me pasó, por ejemplo, también porque yo siempre he sido independiente, siempre, siempre. Fue que literal monté el chuzo, abrí y dije, presto servicios legales. Y ya luego con el tiempo fui entendiendo que hay cosas que realmente no quería hacer, que aprendí que estuvieron bacanas, ¿cierto? Los procesos normales, pero que no quería seguirlo haciendo y dije, me voy a sectorizar y me voy a enfocar en solamente este tipo de casos o solamente en este tipo de situaciones. Y lo mismo también con el tema de los clientes. O sea, tiene unos clientes muy diversos y ahí también yo me doy cuenta como el cliente ideal que yo quisiera tener tiene que ser como Pepita o Pepito. Entonces yo, ¿cómo es Pepito? Y me lo fui preguntando y comencé a tener un poquito más de estos, ¿no? Y menos de los indeseables. Pero también es cierto que entre tanta oferta de abogados, ¿cierto? En el mercado, pues el cliente también escoge al abogado. Eso también es una Claro. situación muy cierta y es donde realmente tenemos que hacer la reflexión. El cliente también nos tiene que escoger a nosotros. El cliente se tiene que identificar con nosotros. Y alguna vez alguien me lo dijo, no recuerdo bien quién fue, pero eso fue hace una conversación de hace muchos años que me dijeron como que el cliente escoge al abogado como, y escoge un abogado que se suele parecer mucho a él, o sea, o que tiene algunas similitudes con él, inconscientemente, pero lo hace. Y yo me puse a pensar en varios de los clientes que yo tenía en ese momento y decía, oiga, pues sí, fíjese que Pepito es así, yo también soy como asá, como relajado, como chévere, como, no sé, como siempre he sido yo. Y mis clientes en su mayoría también eran como por ese estilo, y yo decía, oiga, tiene algo de razón. Y eso está bien interesante que lo reflexionen, pero obviamente ya con un sustento, ¿no? Ya con esas aprendizajes que gente como tú, Mario, pues nos has traído aquí al podcast para que justamente estas otras personas que están pensando en arrancar, en lanzarse a la independencia o en emprender, pues no arranquen de cero, sino que tengan como ya unos elementos, unas herramientas que les permita como que el margen de fracaso sea menor. Porque igual Sí, tampoco digamos que garantiza nada, ¿no? eso que usted dice es supremamente importante porque la probabilidad, digamos, de fracasar si uno va remando solo todo el tiempo es muy alta. Porque precisamente, o sea, no porque la idea sea mala, sino porque uno está ejecutando cosas de forma, digamos, acciones de forma intuitiva y, digamos, no siguiendo llamémoslo, el proceso regular para estas cosas. Y digamos que el último mensaje que yo quiero transmitir sobre esto es, las personas que estén en este plan acudan a su red de amigos. Hay muchas, o sea, somos abogados, unos somos corporativos, otros somos litigantes, unos tenemos nuestro propio chuzo, otros no tienen oficina, otros trabajan en grande oficina. Cada uno tiene una aproximación muy diferente, eh, digamos, al ejercicio de la profesión y a cómo debe operar una, digamos, una estructura, para no llamarlo una persona jurídica, una estructura
de prestación de servicios legales y hay una cantidad de conocimiento por ahí tácito y operativo que uno no aprovecha simple y llanamente porque le da miedo preguntar y hacer el oso de, no, pues mi amigo de la universidad, ¿qué va a pensar si yo le pregunto que cómo se aprueban los pagos de las nóminas de su oficina de abogados? No, pues nada que ver. Sí, Si no pregunto, el que queda como un bobo soy yo porque después me llega el Ministerio del Trabajo o me llega la queja en el inspector de trabajo que porque yo hice algo mal. Y pues la otra cosa, digamos ya final, es aprovechar que hay centros de conocimiento, grupos de personas que tienen unos intereses diversos en muchos aspectos, pero también coherentes en muchos otros, como por ejemplo el tema del legal tech y de la innovación, independientemente del producto, del servicio o del nicho que se pretenda atacar, pues son personas que tienen esa inquietud de cómo hago para que mi negocio eh, resuene con la tecnología y aproveche la tecnología de la mejor manera. Y ahí también digamos, esos espacios terminan siendo fuentes inagotables de conocimiento y de experiencias. Entonces, también buscar grupos que tengan esos intereses en común y hacer preguntas, vincularse a los grupos que les gusten, que les interesen, donde vean oportunidad de negocio. eh, y hay de todo, lo que le digo, hay de todo. bueno, Mario, de verdad, muchas gracias por este episodio tan bacano. Creo que, creo que salió mejor de lo que esperaba, porque justamente en la conversación previa que tuvimos fue como, no sé yo, o sea, qué puedo aportar. Justamente aportaste toda esa experiencia en los dos mundos, ¿cierto? Desde el trabajo, ese proceso a emprender, sacar un proyecto, aprender otras cosas. Aparte que arrancas también a hacer tu maestría hace un tiempo en Legal Tech en la Sergio también. Em, y todo eso enriquece mucho la conversación, justamente porque no, te lo decía, no estás solo, pero hay mucha gente que tiene las mismas dudas, que ha pasado por los mismos miedos, que se ha hecho las mismas preguntas y a veces las respuestas tuyas le puede servir, aunque no sean idénticas y cada uno tiene su contexto. De verdad, Mario, muchas gracias, te lo agradezco por el No, tiempo, por estar acá, por ayudarnos con esas conversaciones también tan interesantes y que ojalá se sigan dando. Nada, de verdad, mil y mil gracias. pues Jordan, gracias a usted por la invitación. Yo también estoy abrumado de todo lo que hemos hablado. No pensé que fuera, eh, digamos, a ser tan nutrida y tan variada la conversación, porque es que hablamos de tecnologías, de educación, del ejercicio profesional, de lo que es emprender. Obviamente, pues partiendo de la base que son opiniones y conceptos basados en mi experiencia personal. No soy un erudito, no soy un gurú, soy una persona como cualquier otro colombiano o ciudadano del mundo que quiere buscar su bienestar y que quiere aprender cosas nuevas. Entonces creo que el mensaje es, todo lo que uno haga para buscar su bienestar es bienvenido, hacerlo sin miedo, buscar amigos, buscar apoyo, buscar grupos con intereses comunes y ponerle fe y ganas porque es la única manera de hacer que esos proyectos salgan adelante. Mario, y una última cosita, ¿dónde te pueden escribir? La gente, ¿dónde te puede ir a escribir? No sé, alguna cosa, algún negocio, algún contacto, alguna vaina. Por el espacio, por permitirme contar mi historia y mis experiencias. Pues para las personas que quieran charlar conmigo o pedir ayuda, porque también se vale pedir ayuda de acuerdo a lo que estamos hablando, me pueden encontrar en Facebook como Mario Castro Gutiérrez, en Instagram como Mario A raya al piso Castro G y en LinkedIn como Mario Castro Gutiérrez. Entonces, pues, de nuevo, mil gracias y pues ojalá este episodio sea de utilidad para todas esas personas que están
emprendiendo o que quieren ver cómo es el detrás de cámaras de organizar un negocio de servicios legales. No, buenísimo, de verdad, Mario. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, pues a mi público de Charla Legal, nuevamente mil gracias también a ustedes por escucharse este episodio completito, por llegar hasta acá. Saben que nos vemos todos los lunes a las 7 de la noche con un episodio nuevo sin falta, 7 p.m. hora colombiana. Y nada, de verdad, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.